Entonces, miren, el día de hoy vamos a continuar hablando de cinemática. Recuerden que venimos hablando todo el tiempo de cinemática y ahora vamos a aplicar el movimiento uniformemente acelerado, que lo vimos en la clase pasada, a una situación en particular que es caída libre, ¿no es cierto? Caída libre. Resulta que la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible determinar, y hay quienes lo han verificado de manera experimental, que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Cuando hablamos de cuerpos que caen cerca a la superficie de la Tierra. Y esa aceleración con la que caen los cuerpos es aproximadamente 9.8 metros por segundo cuadrado. Este sería el valor de la aceleración con la que caen los cuerpos en el sistema MKS. Este valor también se puede aproximar muy bien a 10 metros por segundo cuadrado. También existe un valor en el sistema inglés para la aceleración de la gravedad, que es aproximadamente 32 pies por segundo cuadrado, ¿no es cierto? Aunque esto no es muy común utilizarlo, bueno, no está de más ponerlo y tenerlo en cuenta en el caso de que tengamos que resolver alguna situación en la que no nos den las unidades en el sistema MKS, sino en el sistema inglés. Pero es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que un cuerpo cae con una aceleración de aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado? Este es el valor que nosotros podemos utilizar como aproximación y funciona bastante bien. Quiere decir que cuando un cuerpo cae libremente, su velocidad aumenta a razón de 10 metros por segundo cada segundo. O dicho de otro modo, si nosotros analicemos el movimiento de un cuerpo, digamos que cae con velocidad cero, después del primer segundo, ¿no es cierto? Después de pasar un segundo, esta es la velocidad inicial, la velocidad con la que debería ir debería ser de 10 metros por segundo. Después de pasado otro segundo, la velocidad con la que debería ir debería incrementarse en 10 metros por segundo. O sea, debería ser 20 metros por segundo. Y así sucesivamente. Por cada segundo, el valor de la velocidad se incrementa en 10 metros por segundo. Esa es una de las razones por las cuales es tan peligroso caer desde lugares altos, porque a medida que nosotros vamos cayendo, nuestra velocidad se va incrementando, ¿no es cierto? Y eso hace que sea pues bastante peligroso pegarse contra el piso. Entonces, el hecho de que la velocidad se incremente a medida que nosotros caemos. Entonces, vemos que este claramente es un movimiento uniformemente acelerado y se puede describir mediante un conjunto de ecuaciones, ¿no es cierto? Hay un conjunto de ecuaciones con las cuales nosotros podríamos describir este movimiento, pero digamos que esas ecuaciones dependen digamos, de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado que todavía no hemos visto, ¿no es cierto? Que todavía no hemos mencionado, porque en esencia no son tan importantes. O sea, en sí, por ejemplo, si nos llegan a dar alguna situación en la cual es necesario usar una ecuación, en la mayoría de los casos digamos, esa fórmula no la van a dar. Pero sin embargo, vamos a poner las fórmulas de movimiento. Perdón, aquí se me enloqueció esto. Las fórmulas de movimiento uniformemente acelerado que me permite establecer una relación entre las diferentes unidades o entre las diferentes medidas que se realizan cuando yo estudio cinemática, que son distancias, velocidades y aceleraciones. Entonces, la primera de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta fórmula claramente sale de la definición de aceleración, que habíamos dicho que la aceleración era velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Ahí simplemente se despeja la velocidad final y nos da esta primera ecuación. Tenemos una segunda ecuación que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Lo interesante de esta ecuación es que introduce
una magnitud que no está en la primera, esa magnitud es la distancia, y no aparece el tiempo, ¿no es cierto? Cada ecuación debería utilizarse dependiendo de la situación que nosotros queramos resolver. Y la última ecuación, en términos generales, para movimiento uniformemente acelerado, nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Como digo, en la mayoría de los casos no hay necesidad de memorizar estas fórmulas, pero sí es conveniente entender que estas fórmulas lo que hace es establecer una relación entre las diferentes magnitudes en el movimiento uniformemente acelerado, y pues uno usaría unas u otras para resolver algún problema dependiendo de los datos que nos estén dando y la pregunta que nos estén realizando. Por ejemplo, la primera ecuación nos podría servir para hallar la velocidad final si nos dan la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. O con esta podríamos hallar también la velocidad final si nos dan la velocidad inicial, la aceleración y la distancia. Miren que ya no el tiempo. Estos son los valores. O con esta podríamos calcular la distancia si conocemos la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración, que son las magnitudes que aparecen en esta ecuación. Y obviamente cada una de esas fórmulas también puede despejarse otras magnitudes si conocemos las restantes, ¿no es cierto? Ese sería el caso. Bueno, estas mismas ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado se podrían utilizar en caída libre. O sea, cuando yo tengo caída libre, pues caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, entonces debería usar exactamente las mismas ecuaciones. Entonces aquí a la velocidad final yo la voy a llamar la velocidad en y. A la velocidad inicial yo la voy a llamar velocidad inicial en y. Bueno, aquí podría ser velocidad final en y, velocidad inicial en y. Aquí la aceleración sería igual a la aceleración de la gravedad y el tiempo sigue siendo el mismo. Y en lugar de utilizar x, vamos a hablar de y, ¿no es cierto? Porque se trata de alturas. Entonces las ecuaciones para caída libre van a quedar así. La primera va a quedar la velocidad final en y. Bueno, velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo. Entonces simplemente cambié aceleración por gravedad. Va a quedar también, la segunda ecuación va a quedar así. Velocidad final en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura, que es y. Son las mismas ecuaciones. Y la tercera ecuación nos va a quedar que y es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Recuerden ustedes que en física nosotros trabajamos con vectores, es decir, las velocidades son vectores, la gravedad, que es una aceleración, es un vector, y las distancias son vectores. Y dependiendo hacia dónde apunten estos vectores, pueden ser positivos o negativos. Habíamos hablado de que cuando yo resuelvo un problema en física, pues tengo que utilizar un sistema de referencia. Entonces vamos a suponer que un cuerpo está cayendo, ¿no es cierto? Un cuerpo cae, y vamos a suponer otras situaciones que el cuerpo sube. Y vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro sistema de referencia. Entonces cuando el cuerpo cae, es decir, va a caer en esta dirección hacia abajo, la velocidad va en esta dirección. Entonces yo voy a poner mi sistema de referencia desde el momento en que empieza a caer, ¿no es cierto? Y aquí cuando el cuerpo sube, yo lo voy a poner aquí abajo, ¿no es cierto? El cuerpo está subiendo, la velocidad va pues en esta dirección, y es obvio que yo debería poner mi sistema de referencia desde el instante mismo en que empieza a subir el cuerpo, ¿no es cierto? En esta dirección. O sea, miren que aquí el movimiento es hacia arriba, en cambio aquí el movimiento pues es hacia abajo. Entonces, como la velocidad es un vector, lo más conveniente es poner nuestro eje y positivo en la dirección del vector, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un cuerpo baja es muy conveniente poner y positivo
y positivo en la dirección bajando. En cambio, cuando el cuerpo sube, es conveniente poner y positivo en la dirección del cuerpo suba. ¿Para qué? Para que el vector velocidad me quede en la dirección de y positivo, ¿no es cierto? ¿Qué implicación tiene esto? Miren, aquí hay algo que no mencioné y es muy importante, y es que en caída libre siempre la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo, ¿no es cierto? Porque la aceleración de la gravedad es producto de la atracción que realiza la Tierra sobre un cuerpo. Cuando hablamos de atracción gravitatoria ya estamos en el campo de la dinámica, no en el de la cinemática, porque estamos hablando de qué es lo que hace que este cuerpo se acelere. Entonces, como la aceleración o porque esa fuerza de atracción gravitacional va en la dirección del centro de la Tierra, la aceleración de la gravedad pues también apunta en esa dirección, siempre apuntaría hacia abajo. Entonces, en la situación que tenemos acá, pues la aceleración de la gravedad está apuntando hacia abajo y aquí nuevamente la aceleración de la gravedad está apuntando hacia abajo. Entonces, miren, la convención, lo que se recomienda acá para no complicarse la vida y para hacer mucho más fácil la solución de estos problemas, es tomar la aceleración de la gravedad positiva como 9.8 metros por segundo cuadrado si un cuerpo cae. Entonces lo más aconsejable es que siempre que los cuerpos caigan vamos a tomar la aceleración de la gravedad positiva. Eso indica que las velocidades que apuntan hacia abajo son positivas y que los desplazamientos que apuntan hacia abajo también serían positivos. En cambio, cuando un cuerpo sube, miren que la aceleración de la gravedad apunta en dirección contraria al vector velocidad. Eso quiere decir que aquí lo más aconsejable es tomar la aceleración de la gravedad negativa, ¿no es cierto? Porque apunta en dirección contraria al vector velocidad y el vector velocidad está apuntando en la dirección de y más, de y positivo. Entonces, aquí cuando un cuerpo sube vamos a tomar la aceleración de la gravedad negativa. Eso indica que las velocidades que van para arriba y los desplazamientos que también van hacia arriba serían positivos. Si no hiciéramos esto para los cuerpos que suben, por ejemplo, sería un caos, ¿no es cierto? Considerar los signos de las velocidades y los signos de los desplazamientos complicaría mucho la solución del problema. Entonces simplemente hay que acordarse que en los problemas, cuando el cuerpo cae, vamos a tomar la aceleración de la gravedad positiva. En cambio, cuando el cuerpo sube, vamos a tomar la aceleración de la gravedad negativa. Y también es importante saber por qué, ¿no es cierto? Porque sabemos que estamos tratando vectores, ¿no es cierto? Y es importante conocer la causa, porque la causa aquí puede ser una pregunta del ICFES, ¿no es cierto? ¿Por qué razón cuando un cuerpo cae, consideramos que la aceleración de la gravedad es positiva y cuando un cuerpo sube, la aceleración de la gravedad es negativa? Entonces la respuesta sería, es que cuando el cuerpo cae, es conveniente poner nuestro sistema de referencia con y positivo apuntando hacia abajo. Desde ese punto de vista, la gravedad apunta en la dirección de y positivo, por eso sería positiva. En cambio, cuando el cuerpo sube, lo más conveniente es poner y positivo en la dirección hacia arriba. En ese caso, la aceleración de la gravedad apunta en dirección contraria y por eso debería ser negativa. Entonces, este es un detalle que tiene que ver con vectores. Ya estamos familiarizados con este asunto de vectores y bueno, creo que es importante entenderlo, ¿no es cierto? Aquí yo creo que está en términos generales, pues lo que tenemos que saber sobre caída libre. Sin embargo, también es conveniente mencionar un detalle y es que lo que pasa, qué es lo que le pasa a un cuerpo, por ejemplo, cuando sube, ¿no es cierto? Entonces, cuando un cuerpo sube, es importante también describir que la velocidad del cuerpo disminuye a medida que sube, ¿no es cierto? Y hay un momento en el que llega a un punto de máxima altura, o sea, el punto más alto de la trayectoria, esto seguramente ya lo saben ustedes, vamos a suponer que es este el punto más alto de la trayectoria, donde la velocidad final es cero, es decir, el cuerpo se detiene para regresar, ¿no es cierto? Cuando llega al punto más alto de la trayectoria. En cambio, cuando un cuerpo cae, pues la velocidad siempre está aumentando y siempre va a ser mayor a medida que va cayendo, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a medir la velocidad por aquí en un punto más abajo, y esa velocidad tiene que darme un valor más grande que la velocidad de ese mismo cuerpo medido más arriba.
Obviamente aquí uno podría pensar que cuando el cuerpo cae al piso la velocidad es cero y bueno, no. Este es un error muy común. Pensar que cuando cae un cuerpo y llega al piso la velocidad es cero, no. En realidad cuando llega al piso, él llega con una velocidad que es una velocidad final, ¿no es cierto? Que es la velocidad con la que llegaría al piso. Obviamente el cuerpo se detiene porque hay una desaceleración porque el cuerpo choca contra el piso. Es más, si uno ve, por ejemplo, esos videos que muestran en YouTube de cuerpos que caen contra el piso, supongamos una pelota o cualquier otro cuerpo, normalmente tienden a deformarse. En el momento en que llega al piso, ocurre una desaceleración en un corto periodo de tiempo y esa desaceleración hace que el cuerpo se detenga. Pero esa situación de que el cuerpo se detiene cuando llega al piso no le interesa a uno, ¿no es cierto? A uno le interesa el movimiento del cuerpo hasta cuando llega al piso con una velocidad final que ya sabemos que es diferente de cero. Diferente de cero. Bueno, vamos a mirar estas dos preguntas. La primera nos dicen, todos los objetos que caen experimentan la misma aceleración sin importar su masa. Si tenemos dos objetos, uno más pesado que otro, ¿llegará uno más rápido que el otro? Es la primera pregunta que nos hacen. ¿Qué condiciones debe tener la situación para que lleguen al mismo tiempo? ¿En qué lugar sería posible que encontraras estas condiciones? Bueno, esa es la primera pregunta en la que vamos a pensar. La segunda pregunta nos dice que Matías lanza una moneda al aire para ayudarse a tomar una decisión. Explica cómo se comporta la aceleración y la velocidad en todo el movimiento y cuáles serían sus valores en el punto más alto que alcanza la moneda. Entonces, básicamente todos los cuerpos caen con la misma aceleración, eso se puede comprobar, eso lo comprobó inclusive Galileo Galilei cuando hizo experimentos con planos inclinados para reducir la velocidad con la que caen los cuerpos y se dio cuenta que al soltar bolas de diferente masa, todas caían exactamente con la misma aceleración. Y efectivamente así sucede. Si tú lanzas una bola muy poco pesada con una muy pesada, las dos deberían caer exactamente al mismo tiempo. Sin embargo, hay un factor que influye y que puede afectar este experimento, que ya lo mencionaron ustedes, es la fricción o la presencia del aire, ¿no es cierto? Porque el mismo experimento, si se realiza en la Tierra con una hoja o con una pluma, que son muy poco pesadas, pero que son afectadas por la fricción del aire, pues obviamente la pluma o la hoja se va a demorar más tiempo, perdón, en caer que la bola de hierro. Entonces, ¿cuál sería un lugar, ya lo dijeron ustedes, ideal para realizar un experimento como estos? Obviamente sería la Luna, porque en la Luna tenemos condiciones en las que no existe aire e inclusive ese experimento lo realizó uno de los astronautas que viajó a la Luna, donde demostró claramente que dejando caer un cuerpo muy liviano y otro muy pesado en la Luna, en ausencia de aire, los dos caían exactamente con la misma velocidad o con la misma aceleración, que la aceleración en la Luna es una sexta parte de la aceleración de la gravedad que en la Tierra, y caían los dos al mismo tiempo. Bueno, entonces sabemos, por lo que habíamos estudiado ahorita, ¿no es cierto?, que cuando el cuerpo está subiendo, ¿no es cierto?, en el momento en que la moneda está subiendo, pues la velocidad pues apunta en la dirección del movimiento, pero la aceleración de la gravedad pues apunta hacia abajo, ¿no es cierto? En este caso habíamos dicho que era muy conveniente tomar el valor de la aceleración de la gravedad negativa porque es un vector que es contrario a la velocidad, ¿no es cierto?, cuando está subiendo. En cambio, cuando el cuerpo está bajando, en este caso la moneda bajando, pues la velocidad apunta hacia abajo, la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo, es muy conveniente tomar el valor de la aceleración de la gravedad, pues positiva. Cuando llegamos al punto más alto, en el punto más alto de la trayectoria, pues la velocidad final se hace cero, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos mencionado ahora, porque la velocidad va disminuyendo hasta que se hace cero. En ese momento es que se devuelve la moneda. Sin embargo, y aquí viene algo muy importante, la aceleración de la gravedad sigue valiendo 9,8 metros por segundo cuadrado. Lo que pasa es que uno cree que si la velocidad vale cero, este es un error muy común pensar que si la velocidad vale cero, la aceleración también vale cero. No,
La aceleración mide el cambio en la velocidad, así la velocidad aquí valga 0, aquí el cambio en la velocidad existe, ¿no es cierto? Y sigue siendo 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces es muy curioso pensar en ello, en una situación de un cuerpo que por un instante está quieto y sin embargo la aceleración de la gravedad, la aceleración de ese cuerpo no es 0, ¿no es cierto? A pesar de que la velocidad es 0, la aceleración es diferente de 0, porque recordemos que lo que mide la aceleración es el cambio en la velocidad, y de esa manera es que nosotros describimos el movimiento, que era lo que nos pedían acá. Vamos a hablar ahora de movimiento en dos dimensiones, ¿no es cierto? Movimiento en dos dimensiones. Bueno, aquí vamos a hablar de movimiento en dos dimensiones, pero por ejemplo vamos a empezar con movimiento que es la combinación de movimiento, de dos movimientos, digámoslo así, que da como resultado un movimiento en una dimensión, pero sí es la combinación de dos movimientos en dos dimensiones. Voy a explicar un poco más en detalle este asunto, pues para que nos quede claro, y lo vamos a hacer pensando en esta situación. Imaginémonos que aquí hay, por ejemplo, un río, ¿no es cierto? Y el río, pues el río va con cierta velocidad, que lo vamos a llamar la velocidad del río, ¿no es cierto? BR, que va en esa dirección. Y supongamos que aquí tenemos pues una barquita y la persona tiene la intención de cruzar desde este punto que vamos a llamar A hasta este punto que llamamos B. Bueno, si la persona pues apunta su velocidad en esta dirección, realmente no va a llegar a B, sino que aquí tenemos la velocidad de la barca, ¿no es cierto? No va a llegar a B, sino que el río va a empujar nuestra barquita, la va a empujar de tal manera que la trayectoria de nuestra barquita sería así, ¿no es cierto? Hasta llegar a un punto por acá que vamos a llamar el punto C. La razón de que esa sea la trayectoria de nuestra barca es porque el río desplaza la barca en la dirección del movimiento de la barca, ¿no es cierto? Entonces tenemos una combinación de dos movimientos, ¿no es cierto? Tenemos una combinación de dos movimientos. Vamos a dibujar ambos vectores, digamos, por acá, en un punto cualquiera. Entonces la combinación de los dos movimientos que tenemos son la velocidad del río, que va en esta dirección, ¿no es cierto? Y la velocidad de la barca, que va en esta dirección. Entonces lo que tenemos acá es una suma vectorial de dos vectores. Un vector que es horizontal, que es la velocidad del río, y un vector que es vertical, que es la velocidad de la barca. De la suma vectorial de esos dos vectores nos da como resultado este otro vector que sería la velocidad con la que realmente viajaría la barca, ¿no es cierto? Que yo la voy a llamar simplemente B. Lo que podemos ver es que esta figurita que se forma acá es un triángulo rectángulo. Entonces sabemos y que las velocidades del río y de la barca es como si fueran las componentes rectangulares de esa velocidad. Habíamos visto una fórmula para calcular la magnitud de este vector utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces sería igual a la raíz cuadrada de la velocidad del río al cuadrado más la velocidad de la barca elevado al cuadrado. Entonces, con esta fórmula calculamos nosotros la magnitud de la velocidad. Si por alguna razón nos pidieran este ángulo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ángulo con el cual se está desplazando esa velocidad? Y recuerden que con la fórmula de la tangente de alfa, yo lo llamé alfa, sería el cateto opuesto, que es la velocidad de la barca, sobre el cateto adyacente, que es la velocidad del río, ¿no es cierto? Y recuerden que para despejar un ángulo ponemos al otro lado la función inversa, o sea, tangente a la menos 1 de la velocidad de la barca sobre la velocidad del río. Obviamente al dividir la velocidad de la barca con la velocidad del río nos va a dar un número. Nosotros vamos a encontrar qué ángulo tiene cuya tangente ese número, ¿no es cierto? Si por ejemplo nos diera 1 la división de esos dos valores, el valor de alfa sería 45 grados, porque
El ángulo cuya tangente vale 1 es 45 grados. La tangente de 45 grados vale 1, ¿no es cierto? Para poner un ejemplo. Entonces, de esta manera es que nosotros, cuando tenemos una combinación de dos velocidades, una velocidad horizontal y otra velocidad vertical, describimos este movimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a necesitar calcular en la mayoría de los casos? La magnitud de la velocidad en este movimiento, que está dada por esta fórmula, y la dirección, que está dada por esta otra fórmula, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta esto. Vamos a estudiar otro tipo de movimiento en dos dimensiones que es muy común, que se llama movimiento parabólico. Movimiento parabólico. ¿Qué es el movimiento parabólico? Es un movimiento en el que, por ejemplo, aquí tenemos una pelota. Supongamos que una persona le da una patada y la lanza con una velocidad inicial. Y bueno, la trayectoria que sigue esta pelota, digamos, está dada por esta curva. Se puede mostrar que esta curva, en ausencia del aire, es una parábola. Esa curva es una parábola. Y pues la pelota llega a este otro punto. Entonces aquí tenemos el piso, ¿no es cierto? O la cancha, por decirlo así. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es poner nuestro sistema cartesiano en el momento en que se lanza la pelota, determina que aquí está nuestro eje X y aquí está nuestro eje Y. Y la velocidad inicial es lanzada con determinado ángulo, ¿no es cierto? Lo va a llamar alfa, la velocidad inicial. Entonces, ¿qué determina la trayectoria de la pelota? O sea, ¿qué trayectoria va a seguir? La magnitud de la velocidad y el ángulo. Esto lo sabe muy bien, por ejemplo, un portero. Los porteros saben que dependiendo de dónde quieren que caiga la pelota, deben modificar estos dos factores, la magnitud con la que lanzan la pelota y el ángulo con la que la lanzan, ¿no es cierto? Inclusive hay un ángulo para el cual el alcance es el máximo posible y él es el aconsejable que usted debe utilizar si quiere que esta pelota le llegue lo más lejos posible, ¿no es cierto? Ese ángulo, y se puede mostrar ese ángulo es de 45 grados. Cuando el ángulo es de 45 grados, alfa es de 45 grados, el alcance que logra tener esta pelota es el mayor posible. Entonces, para poder entender este movimiento muy bien, es conveniente ver que aquí hay una combinación de dos movimientos. Y esto es clave. Primero que todo, la pelota está subiendo, llega aquí al punto más alto y luego está bajando. Entonces hay un movimiento de subir y bajar. La pelota sube y es más, cuando la sube, la velocidad en la dirección de subida, digámoslo así, que se llamaría la velocidad en Y, disminuye. Si yo pinto el vector velocidad en la dirección de Y, que sería como la componente de la magnitud velocidad en la dirección de Y, ese vector velocidad de Y disminuye. O sea, para que lo entendamos mejor, yo voy a pintar aquí la pelota en este punto, ¿no es cierto? Yo sé que en este punto la pelota lleva una velocidad. Recuerden que la velocidad es tangencial a la trayectoria y va en la dirección del movimiento de la trayectoria. Y esta velocidad va a tener dos componentes. O sea, si yo pinto aquí un pequeño sistema cartesiano, va a tener una componente en la dirección de Y, que se llama la velocidad de Y una componente en la dirección de X, que se llama la velocidad en X. Entonces la componente en Y de la velocidad va a disminuir cuando el cuerpo sube y va a aumentar cuando el cuerpo baja, ¿no es cierto? ¿Y por qué ocurre eso? Es importante saber que eso ocurre debido a que la velocidad en Y se ve afectada es por la atracción de la gravedad, ¿no es cierto? Porque la Tierra está atrayendo la pelota y está ejerciendo una fuerza sobre ella que retarda el movimiento, ¿no es cierto? Por esa razón la velocidad en Y disminuye cuando está subiendo por la fuerza de gravedad y aumenta cuando está bajando debido a la fuerza gravitacional, ¿no es cierto? Y es más, cuando llega al punto más alto de la trayectoria, esto también es importante mencionarlo, nuestra pelota, en el punto más alto de la trayectoria, la velocidad en Y se hace cero, ¿no es cierto? Se hace cero.
Y la única velocidad presente en el punto más alto de la trayectoria es la velocidad en X. ¿Sí? La velocidad en Y se hace cero porque ya sabemos que cuando un cuerpo alcanza el punto más alto, cuando está subiendo, la velocidad se hace cero, ¿no es cierto? Pero es la velocidad en la dirección de Y. Ahora, voy a escribir las fórmulas para las componentes de la velocidad inicial, ¿no es cierto? Entonces, para que lo entendamos mejor, yo voy a dibujar este plano cartesiano por aquí aparte, ¿no es cierto? Es el mismo plano cartesiano con nuestro eje X y con nuestro eje Y. Y recuerden que aquí tenemos nuestra velocidad inicial, ¿no es cierto? Que yo la pinté acá como un vector. Recordemos que aquí todo vector tiene dos componentes. Una componente en X, que sería la velocidad inicial en X, y una componente en Y, que sería la velocidad inicial en Y. Y habíamos visto ya las fórmulas, y este es el ángulo alfa. Ya habíamos visto estas fórmulas, es probable que en este momento se nos equivoque, se nos hayan olvidado, o se equivoque uno y se confunda un poco sobre cómo escribirlas, pero les voy a recordar que en este caso la velocidad inicial en X es igual a la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa, y la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa. Entonces, de esa manera calculamos estas velocidades. Bien, tenemos las dos componentes de la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y, que dependen de la magnitud de la velocidad inicial y del ángulo, ¿no es cierto? Estas dos formulitas son claves. Ahora, es importante saber que la velocidad en Y está variando, pero la velocidad en X no varía. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad en X, inicial en X, que es la componente de la velocidad inicial aquí, va a ser igual a la velocidad en X. O sea, la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X. O sea, la velocidad inicial en X es exactamente igual a la velocidad en X en cualquier punto de la trayectoria. ¿Por qué ocurre esto? Es importantísimo saber por qué la velocidad en X no está variando. Es decir, si yo viera, por ejemplo, la proyección o la sombrita de esta pelota directamente sobre el piso, vería que esa sombra se mueve con la misma velocidad. Es un movimiento uniforme, un movimiento con velocidad constante. Eso ocurre porque en la dirección de X no hay ninguna fuerza presente. Recuerden que estamos suponiendo de que en ese sistema el aire realmente no va a afectar mucho el movimiento de la pelota y para nosotros no es importante. Entonces, en realidad, no hay ninguna fuerza que afecte el movimiento de la pelota en la dirección horizontal, y si no hay fuerzas presentes, esto ya tiene que ver un poco con dinámica, entonces no puede haber aceleración y la velocidad no puede cambiar. Por esa razón la velocidad en la dirección horizontal siempre tiene que ser exactamente la misma. O sea que nosotros no tenemos que poner velocidad inicial en X, podríamos poner en términos generales que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa en el movimiento parabólico. Entonces, ¿cómo quedarían las fórmulas de movimiento parabólico? Entonces, para el movimiento parabólico vamos a usar vamos a usar las fórmulas de caída libre y vamos a usar las fórmulas de movimiento uniforme. ¿Cómo así? En movimiento uniforme habíamos dicho que la única fórmula que tenemos para movimiento uniforme es velocidad igual a distancia sobre tiempo. De aquí podemos despejar la distancia, y es esta la que vamos a usar. Distancia igual a velocidad por tiempo. Es esta la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, si yo quiero calcular en el movimiento parabólico el alcance horizontal va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo, ¿no es cierto? O sea que la distancia o el alcance horizontal va a ser la velocidad en X, que ya la tenemos acá, velocidad inicial por el seno de alfa. Entonces va a ser la velocidad inicial por el seno de alfa multiplicado por el tiempo. Entonces esta es nuestra fórmula para hallar el alcance horizontal en el movimiento parabólico, ¿no es cierto? ¿Sale de qué? De la fórmula que tenemos para movimiento uniforme. Ahora, el movimiento en caída libre es un movimiento uniformemente acelerado o simplemente en caída libre.
en caída libre, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a usar las fórmulas de caída libre. Bueno, aquí las tenemos, por aquí las teníamos, las fórmulas de caída libre. Vamos a ver, que serían estas de acá, ¿no es cierto? Estas fórmulas de acá son las que vamos a utilizar, la 1, la 2 y la 3, pero las vamos a adaptar a el movimiento parabólico. Entonces la primera fórmula nos dice que la altura, bueno, más bien las voy a poner acá porque tenemos más espacio. Entonces, nos dice, recuerdan, voy a poner aquí con rojo la fórmula que dice la altura igual a la... perdón, la primera fórmula nos decía era que la velocidad en y final en y es igual a la velocidad inicial en y más gravedad por tiempo, ¿no es cierto? Esto es lo que nos decía la fórmula en caída libre. Entonces vamos a adaptarla a movimiento parabólico. Entonces nos va a quedar la velocidad en y, no vamos a poner final, vamos a dejarla así, igual a la velocidad inicial en y, que ya la tenemos acá, ¿no es cierto? Recuerden que aquí tenemos aquí puse inicial con un cerito, ¿no es cierto? Da igual, poner una i o un cerito es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces sería la velocidad inicial por el coseno de alfa, que es la velocidad inicial en y, más la gravedad por el tiempo. Entonces nuestra primera fórmula de movimiento parabólico. Recuerden que la segunda fórmula de caída libre era velocidad final al cuadrado, o sea la velocidad en y al cuadrado es igual a velocidad inicial. Bueno, pongamos la i, que era como... Ya tenemos la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. ¿Cómo quedaría el movimiento parabólico? Quedaría la velocidad en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado, que es la velocidad inicial por el coseno de alfa, y elevamos al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Bueno, siguiendo en este orden de ideas, nos queda faltando solamente una ecuación que sería la que dice y es igual a velocidad inicial en y más a por tiempo más aceleración, la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Que escrita para el movimiento parabólico quedaría así: y es igual a la velocidad inicial en y, que sería la velocidad inicial por el coseno de alfa, por el tiempo más la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Bueno, aquí es importante mencionar que realmente no es tan importante aprenderse estas fórmulas de memoria, ¿no es cierto? Porque en esencia no te van a pedir que te las sepas de memoria, ¿no es cierto? Bastará con entender que al menos existen, ¿no es cierto? Y bueno, si aparecen, pues saber cómo aplicarlas. Existe otro movimiento que se llama el semiparabólico, ¿no es cierto? El movimiento semiparabólico, que consiste en que nosotros tenemos, por ejemplo, una pelotica acá de una mesa, y aquí sucede que la velocidad inicial tiene un ángulo de 0 grados, ¿no es cierto? La velocidad inicial tiene un ángulo de 0 grados. Si la velocidad inicial tiene un ángulo de 0 grados porque es horizontal, estamos hablando de que la pelota está cayendo desde una mesa, entonces es claro que la velocidad inicial en y, ¿no es cierto? La velocidad inicial en y vale 0, ¿no es cierto? La velocidad inicial en y vale 0. Y las fórmulas van a quedar así. Si la velocidad inicial en y vale 0. Y es importante también saber que el seno de 0 grados, si vamos a una tabla de valores de funciones trigonométricas, aquí el seno de 0 grados nos da 1, ¿no es cierto? De esa manera, por ejemplo, esta fórmula que nos describe, aquí iría 0 grados, ¿no es cierto? O sea que en esta fórmula, cuando tenemos un movimiento, este movimiento que llama semiparabólico, esta fórmula va a quedar, este seno de 0 grados va a quedar 1 y nos va a quedar la siguiente ecuación, nos va a quedar que x es igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿no es cierto? Simplemente porque el seno de 0 grados vale 1. Ahora, y el seno y el coseno de 0 grados vale 0, ¿no es cierto? El coseno de 0 grados vale 0. Entonces quiere decir que aquí vamos a poner alfa por 0 grados y todo esto nos va a dar 0, esto nos va a dar 0,
Esto nos va a dar 0 y las ecuaciones van a quedar así. Va a quedar que la velocidad en y es igual a la gravedad por el tiempo. La velocidad en y al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Y y es igual a gravedad por tiempo al cuadrado. Gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Estas son las fórmulas que nosotros utilizaríamos para el movimiento semiparabólico, ¿no es cierto? Nuevamente, las fórmulas no son tan importantes porque en la mayoría de los casos no las suelen dar y no es tan necesario aprenderlas de memoria. Bueno, entonces vamos a responder estas tres preguntas. La primera dice que un globo se eleva con una velocidad constante y se deja llevar por el viento, el cual tiene una velocidad constante. ¿Qué movimiento se da en esta situación? Y tenemos que explicar, por supuesto. La segunda pregunta nos dice, ¿el globo alcanzaría la misma altura en menos tiempo si no hubiera viento? Y tenemos que explicar por qué. La tercera pregunta nos dice, bueno, en realidad son 4 preguntas. El tiempo de vuelo de un cuerpo en el movimiento semiparabólico-parabólico es aquel para el cual la altura es 0. Tenemos que explicar esta respuesta. Y la última pregunta nos dice que Miguel juega a tirarle una pelota a su perro, la cual presenta un movimiento parabólico. Explica cómo se comporta la aceleración, la velocidad en todo el movimiento y cuáles serían sus valores en el punto más alto. Bueno, miren que en esta primera pregunta dice, el globo se eleva con una velocidad constante. O sea, y eso puede ocurrir, claro. Un globo puede subir debido a que tiene aire caliente. Entonces, aquí la velocidad con la que sube es constante. Quiere decir que no hay variación en la velocidad de subida. Perfecto, ¿no es cierto? Porque, digamos, hay un efecto debido al aire caliente que crea una fuerza de empuje hacia arriba que hace que el globo se eleve. Cuando, por ejemplo, la fuerza de empuje se iguala con la de gravedad, hace que el movimiento hacia arriba sea con velocidad constante, que no sea un movimiento acelerado. Listo, velocidad constante y se mueve por el viento que dice que también viaja con una velocidad constante. O sea, aquí sabemos que el viento que apunta en esta dirección, la velocidad. Bueno, aquí, perdón, que se me enloqueció este lápiz. A ver. Bueno, aquí sabemos que la velocidad del viento es horizontal y es también constante, ¿no es cierto? Entonces miren que aquí lo que tenemos es una combinación de dos velocidades, una velocidad horizontal y una velocidad vertical, que da como resultado que el movimiento del globo sea a lo largo de este vector. Entonces lo que tenemos acá es movimiento en dos dimensiones, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamábamos movimiento en dos dimensiones, la combinación de dos movimientos con velocidad constante. En realidad aquí el tipo de movimiento lo podríamos hablar, no sé, creo que lo llamábamos movimiento en dos dimensiones y ocurre que el movimiento sería no parabólico, sino que sería rectilíneo a lo largo de este vector, ¿no es cierto? Sería un movimiento rectilíneo, no parabólico, sino rectilíneo, debido a que las velocidades que intervienen aquí, ambas velocidades son constantes. Vamos a responder la segunda pregunta, que nos dice que el globo alcanzaría la misma altura en menos tiempo si no hubiera viento. La respuesta es no, no alcanzaría la misma altura en menos tiempo si no hubiera viento. Se demora exactamente el mismo tiempo. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. Miren que bueno, aquí tenemos el globo, ¿no es cierto? Y hay una velocidad hacia arriba causada pues por el aire caliente dentro del globo. Lo único que hace el viento en el globo es que se mueva horizontalmente. O sea, lo único que hace el viento, porque el viento apunta en esta dirección, es que se mueva horizontalmente. Si no hay viento, no hay movimiento horizontal. Eso quiere decir que el movimiento del globo sería un movimiento vertical hacia arriba, ¿no es cierto? Partiría desde esta posición, se iría verticalmente hacia arriba, sin viento, hasta llegar a esta posición. Entonces, el tiempo que se demora para ir de acá hasta acá sería exactamente el mismo que el tiempo que se demoraría
si hubiera viento. O sea, con viento y sin viento el tiempo es el mismo. Porque realmente el viento no detiene el movimiento vertical del globo, lo único que hace es desplazarlo de manera horizontal. Entonces la respuesta a esta pregunta es, ¿alcanzaría la misma altura en menos tiempo? La respuesta es no. O sea, se demoraría exactamente el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el viento está en la dirección horizontal y no afecta para nada el movimiento vertical del cuerpo. Bueno, esta tercera pregunta tiene cierto grado de complejidad porque tiene que ver con sistema de referencia. Vamos a explicarla. Movimiento semiparabólico. Aquí tenemos una mesa. En esa mesa vamos a suponer que hay una pelota, ¿no es cierto? La pelota parte con una velocidad inicial. Recuerden que sigue este movimiento hasta caer aquí al piso, ¿no es cierto? Esto es lo que llaman el movimiento semiparabólico. Entonces miren, si yo pongo mi sistema de referencia en el piso, si yo pongo mi sistema de referencia en el piso, este es Y y este es X, miren que cuando la pelota llega al piso, el valor de la altura aquí es 0. Aquí Y vale 0, ¿sí? Y el tiempo que se demora para ir desde esta posición inicial a esta posición final es lo que llaman el tiempo de vuelo. O sea que aquí el tiempo de vuelo, llamémoslo TV o tiempo de vuelo, es aquel para el cual Y vale 0. Cuando Y vale 0, el tiempo que ha transcurrido es igual al tiempo de vuelo, siempre y cuando coloquemos nuestro sistema de referencia en el piso. O sea que eso sí es posible. ¿Y qué pasa en el movimiento parabólico? Entonces recuerden que en el movimiento parabólico la pelota parte de acá, este es el piso y llega hasta acá, ¿no es cierto? Entonces yo en el movimiento parabólico voy a colocar mi sistema de referencia en el piso nuevamente, te lo voy a poner acá. Nuevamente en el piso, este es mi eje X y este es mi eje Y, ¿no es cierto? Miren que el tiempo de vuelo es el tiempo que se demora para ir desde la posición inicial a la posición final. Y observen que en la posición final el valor de Y es 0, porque aquí la altura Y es 0, ¿no es cierto? Porque he puesto mi sistema de referencia en el piso. Y el tiempo también es igual al tiempo de vuelo. Entonces la respuesta a esta pregunta es: el tiempo de vuelo en un movimiento semiparabólico parabólico es aquel para el cual la altura es 0. La respuesta es sí. ¿Cómo explicamos esa respuesta? Eso es posible si nosotros colocamos nuestro sistema de referencia o sistema de medidas en el suelo. En ese caso, el tiempo de vuelo es aquel para el cual Y vale 0. Ok, vamos a explicar esta pregunta cuarta que dice: Miguel juega a tirarle una pelota a su perro, la cual presenta un movimiento parabólico. Explique cómo se comporta. Miren, aquí nos preguntan por dos cosas: la aceleración y la velocidad en todo el movimiento. ¿Y cuáles son sus valores en el punto más alto? Entonces vamos a explicar en todo el movimiento. Miren, aquí la velocidad con la que se lanza la pelota es una velocidad inicial, ¿no es cierto? ¿Cómo es la velocidad en todo el movimiento? Siempre es tangente a la trayectoria. Es decir, si yo voy a pintar la velocidad aquí en este punto, tiene que ser tangente a la trayectoria. Si yo voy a pintar la velocidad en este punto, tiene que ser tangente a la trayectoria y en la dirección del movimiento. Aquí ya hablamos de una velocidad 1, aquí hablamos de una velocidad 2, y en el punto donde cae también tiene que ser tangente a la trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se comporta la velocidad? Siempre va en la dirección del movimiento y es tangente a la trayectoria. Esta es la trayectoria que sigue la pelota que tiró Julián cuando estaba jugando con el perro. Ahora, ¿cómo se comporta la aceleración? La aceleración es la aceleración de la gravedad. Y sabemos que la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo. Entonces, aquí la aceleración de la gravedad es G y vale 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿no es cierto? 9.8 metros por segundo cuadrado. Aquí la aceleración de la gravedad es G y apunta hacia abajo. Aquí la aceleración es la aceleración de la gravedad
Pasa algo que no me quiere escribir esto. Bueno, algo pasó. Algo pasó. Permítanme un momento. Bueno, en este punto la aceleración es la aceleración de la gravedad, apunta hacia abajo. En este punto es la aceleración de la gravedad, apunta hacia abajo, ¿no es cierto? Así se comporta la aceleración de la gravedad. ¿Y qué pasa en el punto más alto? Entonces vamos a suponer que este es el punto más alto de la trayectoria. Esta es la pelota en el punto más alto de la trayectoria. Aquí la aceleración de la gravedad sigue apuntando hacia abajo, ¿no es cierto? G. Y aquí es importante saber que en este punto, miren, cuando la pelota está subiendo, la magnitud de la velocidad va disminuyendo. Cuando la pelota está bajando, la magnitud de la velocidad va aumentando. Y aquí las componentes de la velocidad son las siguientes. La velocidad en X, ¿no es cierto? Sigue siendo la misma a lo largo de toda la trayectoria, pero la velocidad en Y aquí vale 0. O sea, la componente en Y de la velocidad vale 0. Y la velocidad solamente tiene una componente en X, solamente tiene una componente en X, mientras que la componente en Y de la velocidad es 0. O sea, aquí si fuéramos a pintar la velocidad y en el punto más alto debería ser un vector horizontal, ¿no es cierto? Y la magnitud de ese vector es menor que cualquiera de estos puntos. Aquí es más grande, aquí es lo menor posible que podemos obtener. Cuando está bajando está aumentando, cuando está subiendo está disminuyendo, ¿no es cierto? Y aquí es donde toma el menor valor posible.